Hermanos en Cristo, les damos nuevamente la bienvenida a la lección número 39 y con el tema Venciendo los reemplazos de la fe. Antes que nada quiero bendecirlos, bendecir su vida y agradecerle a Dios porque nos da el tiempo correcto para recibir de su enseñanza. ¿Sí? Hoy le agradezco porque dice su palabra entrar al reino de Dios con acción de gracia. Así es que le doy gracias no solamente por permitirnos ese tiempo, sino por los tiempos que nos va a permitir mantenernos en su palabra. Y le doy gracias porque sé que su bendita palabra viene a través del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que hace rema en nuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, vamos a la epístola primera de Corintios 2, versículos 4 y 5. Y así dice, así les describía el apóstol Pablo al pueblo de Corintios y les decía, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahorita en estos tiempos, ¿qué les podríamos estar diciendo a nosotros? Nosotros a ustedes, que esta palabra, esta enseñanza, no es con palabras de hombre, ni con palabras de tratar de convencerlos a ustedes, ni de palabras de teología, sino es palabra que nosotros le pedimos al Espíritu Santo que traiga a nosotros, a nuestras vidas, para ustedes, e inclusive cada lección que damos nosotros es una revelación que trae, una revelación nueva que trae Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Créame lo que antes, cuando estamos preparando nuestra clase, antes que nosotros tratar de enseñarle a ustedes, es aprenderlo y ponerlo en nuestras vidas. Y en verdad que lo pone el Espíritu Santo. ¿Eh? Y entonces estas clases son a través del Espíritu Santo y son con demostración de poder. ¿Sí? Así como en la iglesia, la casa de paz es una extensión de lo que pasa en nuestras iglesias. Y si en las iglesias hay una demostración del poder sobrenatural de Dios, téngalo por seguro y póngale demanda a Dios para que en las casas de paz de igual forma suceda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra fe no puede estar fundamentada en el carisma o en la teología que sabe el pastor, que sabe el líder, que sabe el mentor, sino debe de estar fundamentada en lo que fue Cristo Jesús. Amén. Entonces el mundo hoy en día vive tiempos de reemplazos, donde la razón, la lógica y hasta el optimismo quieren reemplazar la fe, pero ninguno de ellos lo pueden hacer. Al contrario, en los tiempos que vivimos debemos asegurarnos de tener una fe verdadera y no contentarnos con los reemplazos. ¿Sí? Es lo que hace mucho tiempo ha sembrado Dios en mi corazón. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y es igual, de igual forma es el reemplazo de la fe. Tratar de cambiar el poder sobrenatural de Dios por un bonito discurso que te dice salvo, siempre salvo. Entonces, ¿qué está pasando con la fe de la gente en los tiempos finales? Pues vamos otra vez al lo que hizo Jesús y lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Pablo para hablarles ahora a Timoteo. En la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Híjole, es lo que se está viviendo ahorita. Es lo que se está viviendo ahorita con falsas doctrinas, con tantos grupos de cristianos que se separan por denominaciones. ¿Sí? Tenlo por seguro que en nuestro corazón no están las denominaciones, no está inclusive ni la religión. Nosotros queremos tener en nuestra vida un estilo de vida y caminar o tratar de caminar como caminó Jesús. Y es lo que queremos inculcarles a cada uno de ustedes. Entonces la palabra apostatar significa renegar de nuestra verdadera fe, ¿sí? Porque nuestra verdadera fe debe de estar en Cristo Jesús. Entonces cada día miles se alejan de la verdadera fe. Otros dicen, tengo fe,
pero no pueden mostrar evidencias de su fe genuina. No pueden exhibir obras que hayan hecho por fe. ¿Y cómo reemplazamos la fe en Cristo Jesús? Pues la reemplazamos en templos, ¿sí? Y le prometemos no sé a quién. No sé a quién le promete la gente, si, si obras en mi vida, te prometo ir a ese templo. Creo que ese no es el fin de Cristo Jesús, ¿eh? Yo creo que lo que nos enseñó Cristo Jesús es: ama al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que tengas. Y después dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiere Jesús nada más. Jesús no quiere que te hinques de rodillas y camines tantos kilómetros. Jesús no quiere que vayas a templos lejos. Jesús no quiere que vayas y camines grandes jornadas. No, Jesús nada más quiere que tengas un corazón como el de Él, donde te levantes y el primer tiempo sea para Él, donde la primera cosecha de tus bienes sea para Él, donde tu misericordia y tu compasión sea hacia tu prójimo. Entonces, ¿en qué no deberíamos basar nuestra fe? ¿En qué no debemos de basar nuestra fe? Bueno, primeramente, no la debemos de basar en las tradiciones de los hombres. Tampoco la debemos de basar en la sabiduría de los hombres, y mucho menos la debemos de basar en la religión. 3 aspectos. Vamos a ver el primero. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Marcos 7:13. Se los voy a leer, dándole la gloria a Dios porque nos ha dejado palabra. Y dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y en aquellos tiempos eran las palabras de Jesús las que Marcos escribe en el Evangelio, ¿eh? Y ya hablaba Jesús de las tradiciones, que habían invalidado las palabras de Dios a través de las tradiciones. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los fariseos, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Así ellos eran a los que primero le dio dirección sus sermones, sus prédicas, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las tradiciones de los hombres son formas de pensar, ritos, costumbres y doctrinas que se transmiten de generación en generación, de tiempo en tiempo y de periodicidad en periodicidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de poner nuestra fe en la tradición? Te voy a decir una tradición que posiblemente te la han vendido como que es la tradición mexicana, que es una tradición muy mexicana para nosotros en nuestra nación, que nos decimos mexicanos. Pero que si estudiamos la historia en otros países, vas a ver que a todos los países se las han sembrado y se las han inculcado. Es una tradición. Y que sabemos que verdaderamente no es cierto, ¿sí? Reemplaza nuestra fe. Y viene muy, muy cerca, ya viene muy próximamente, el Día de Muertos. ¿Y qué te dice la tradición? Que el Día de Muertos van a visitar, tus familiares muertos van a visitar tu casa y que van a comer de lo que tú le ofrendes. Eso no es cierto. Muy posiblemente esa ofrenda se la estés dando, ¿sabes a quién? A espíritus inmundos, a espíritus que le estás abriendo las puertas, le estás abriendo ventanas para que traigan maldición a tus vidas. Porque tus muertos no van a regresar a este mundo, o ahorita, ¿sí? Porque el muerto, aquel que murió y que su alma esté en el infierno, el diablo la tiene esclavizada, no la va a dejar salir, ni un día, ni una hora. Y aquella alma que está a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no se va a querer separar de nuestro Señor Jesucristo para venir al mundo. Entonces no es cierto. No sale. Y no lo digo yo. Ve en las Escrituras, busca, escudriña las Escrituras. Cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo de la historia del
del rico y de Lázaro. ¿Sí? Que estaba el rico en el infierno y Lázaro el pobre estaba en el seno de Abraham. Y le decía el rico a Abraham, ¿sí? Que permitiera que el pobre, que Lázaro, remojara, humedeciera su dedo y que lo pusiera en la punta de su lengua, porque estaba sufriendo de quemaduras, el rico. Ni siquiera puede alguien que está en los cielos ir al infierno, porque nos dice ahí Abraham que hay un abismo que no pueden atravesar, mucho menos pueden pasar aquí a la tierra. Y es una tradición. Y ponemos nuestra fe en esa tradición. Y esa tradición nos impide que creamos realmente en Cristo Jesús, que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces la tradición hace que la gente se mantenga pobre. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, la Iglesia Católica. Ha enseñado al pueblo que cuando más pobre vive, más santo es. Esa tradición los mantiene atados a la pobreza, por eso viven en constantes luchas económicas. ¿Y cómo es eso de la pobreza? ¿Cómo es de que nos muestra la pobreza la tradición católica? Ve los santos que se llama San Antonio, San Martín de Porres, que se llama, y todos, que se llama, todas esas figuras que ellos hacen, todas esas figuras que ellos idolatran y adoran. ¿Cómo tienen sus vestidos? Analiza los velos, te lo dejo de tarea, y vas a ver que exponen la pobreza, confundiéndola con la humildad, cuando la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad es una forma de ser, es un corazón que está humillado ante el Señor nuestro Dios para no exaltarse ante nuestro prójimo. La pobreza es otra cosa, es una maldición. La tradición bloquea el poder de Dios y la tradición hace que el hombre abandone su fe y caiga en esclavitud. En el punto número 2 dice, no deberíamos basar nuestra fe en la sabiduría de los hombres. La sabiduría del hombre se basa en lo que dice la ciencia, en lo que dice la educación, la filosofía, la teología, las opiniones y las falsas doctrinas. ¿Sí? Usted puede aceptar hasta cierto punto la ciencia, pero no puede poner su fe en ella, porque es un conocimiento limitado. Y cuando mucha gente ha puesto su fe en un médico, en un hospital, en una medicina, ha llegado al punto donde el mismo médico, la misma ciencia, la misma medicina, ¿qué te dice? Ya no hay cura. ¿Sí? La verdad, Cristo Jesús, Él te dice Él, que por sus llagas nosotros somos sanos. Vamos al siguiente punto, dice, no deberíamos de basar nuestra fe en la religión. ¿Sí? Las religiones son el camino que han inventado los hombres para tratar de llegar a Dios. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a fundar una religión, sino a enseñarnos cómo vivir en relación íntima con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Vuelvo y te repito, nosotros no estamos haciendo una tradición. Nosotros tratamos de caminar como nuestro Señor Jesucristo. Tratamos de tener una relación con nuestro Padre así como la tenía Jesús. Y tratamos porque, pues yo creo que si ya lo hubiéramos logrado, ya no estuviéramos nosotros aquí, ya estaríamos allá, arriba en los cielos. Pero gracias a Dios, nuestra hambre, nuestra sed en el Espíritu Santo, nuestra sed en el agua viva que es Cristo Jesús, no se acaba. Y siempre queremos más. Y lo que ayer aprendí de Jesús no me basta para hoy. Y lo que hoy aprendí de Cristo Jesús no me basta. Y lo que mañana voy a aprender, sé que no me bastará. ¿Sí? No he madurado y no he alcanzado la plenitud de Cristo Jesús. Y no pienso acabarla. Por más que sepa, quiero aprender más y quiero aprender más y quiero aprender. Y yo sé que Dios tiene más para mí. Amén. Entonces, ¿en qué debe basarse nuestra fe para vencer los reemplazos? ¿Sí?
para vencer la sabiduría de los hombres, para vencer la religión y para vencer las tradiciones. Bueno, nuestra fe debe basarse en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Recordemos que Dios son tres personas, es un solo Dios, pero es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y la persona de Jesucristo es en quien debemos de basar nuestra fe, porque es quien hizo el sacrificio. Y veamos la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Primeramente vemos que esta palabra que escribe esta carta que escribe el apóstol Pablo, esta epístola va dirigida al pueblo hebreo, al pueblo judío. ¿Sí? Entonces, a él les dice que él es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? ¿Y qué es autor? Autor es una persona que realiza, que crea u origina algo. Jesús es el punto donde comienza nuestra fe. Por lo tanto, su fe debe estar fundada en la persona de Jesucristo. Y realmente nosotros, a lo mejor desde niños, conocimos de Dios, conocimos de Jesús. Pero yo, por ejemplo, co- conocí a Jesús en esta visión. Conocí a Jesús cuando conocí la misión que tenemos ahorita, que es manifestar el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Y ahí fue cuando yo lo conocí, cuando se quebrantó mi corazón, cuando vi que realmente había un Cristo vivo, un Dios vivo, que era el autor de mi salvación. Ahí fue donde empezó mi verdadera fe a funcionar y a activarse. Dice en el punto número 2, estamos hablando de en qué debe basarse nuestra fe para vencer los reemplazos, y habíamos leído que se debe basar en la persona de Jesucristo, punto número 1. En el punto número 2 dice que se debe de basar en la obra terminada de la cruz. Y entonces vemos en la bendita palabra de Dios en Juan 19:30 que nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y resucitado, entonces de nada serviría nuestra fe. Y así lo dice 1 Corintios 15:14. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, gracias a su muerte y resurrección, ahora tú, nosotros, podemos recibir sanidad, milagros y prosperidad y toda provisión. Por eso su fe debe estar fundada en la obra terminada de la cruz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la obra terminada de la cruz? Es el intercambio divino. Es donde viene tu bendición. Es donde tú eres bendición. Porque Cristo se hizo bendición. Es donde por las llagas de Cristo tú ya eres sano. Es donde por la muerte de Cristo tú tienes, tú, tú tienes una resurrección espiritual. Y próximamente cuando venga Jesús, viene la resurrección. Entonces debemos de basar también nuestra fe en el poder de Dios. ¿Sí? Y ya ahí cerramos los 3 puntos en lo que debemos de basar nuestra fe. En la persona de Jesucristo, te lo recalco, porque se debe de quedar en tu corazón. En la persona de Jesucristo, en la obra terminada de la cruz y en el poder de Dios. Y vamos a la bendita palabra de Dios en 1 Corintios 2:5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En eso debe estar basada tu fe, en el poder de Dios. Es por eso que es importante y por eso es tan bonita esta visión en la que estamos. Porque su misión es manifestar el poder sobrenatural, no mío, no del pastor, no del apóstol, el poder sobrenatural de Dios a las nuevas generaciones. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo Dios quiere manifestar su poder? A través de tu sanidad, de la sanidad que tú necesitas, a través de la liberación, a través de milagros y maravillas. Entonces no basta con tener conocimiento
ni solo creer con nuestra mente. Debemos experimentar el poder de Dios. Y el reto es, ¿qué debemos de hacer hoy? Debemos de poner toda nuestra fe en la persona de Jesucristo, en la obra terminada de Jesús y en el poder de Dios. Y ahí en donde estás, quiero que cierres los ojos. Quiero que inclines tu cabeza. Quiero que levantes tus manos. Y quiero que ores conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón porque ciertamente hoy reconozco que he puesto mi fe en otras cosas diferentes a Cristo Jesús, a su obra terminada en la cruz y al poder sobrenatural que tú tienes para nosotros. Hoy renuncio a toda tradición, hoy renuncio a la sabiduría de los hombres y hoy renuncio a toda religión por convicción y por propia convicción. Hoy reconozco que solamente la persona de Jesucristo y su obra terminada en la cruz y el poder de Dios me puede hacer libre. ¿Sí? Y hoy el Espíritu Santo me revela que hay personas que necesitan un milagro, que necesitan el poder sobrenatural de Dios. Y donde estás, tú que tienes un dolor en los riñones, tú que tienes dolor de cabeza, tócate la parte que te duele. ¿Sí? Y repite conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy renuncio a todo dolor de cabeza. Hoy renuncio a todo dolor en los riñones. Hoy renuncio a todo dolor en los huesos. Hoy renuncio a toda esclavitud a través de los vicios, en mis hijos, en mis padres y en mis generaciones. Y en el nombre de Jesús, hoy declaro que viene una liberación, que viene mi sanidad. En el nombre de Jesús, amén.